Saludos chicos, Dios les bendiga mucho, gracias por estar allí en este video, espero que les sea de bendiciones. Como ya lo vieron en las miniaturas, dice matrimonio, voluntad versus propósito. Los que me conocen de cerca saben que yo no estoy casado, pero voy a hablar mediante la palabra de Dios. Y espero que esto sea de bendición porque para mí fue de bendición y espero que para ti también puedas acompañarme en estos breves minutos que voy a estar conversando acerca de lo que es el matrimonio. ¿Qué pasaría si te dijera que no es la voluntad de Dios que te cases? Dirías que estoy loco, que tengo que reflexionar en esto. Pero bueno, no vamos a hablar acerca de si es voluntad o no casarte. Yo quiero que puedas encontrar la voluntad y el propósito de Dios mediante lo que te voy a explicar, mediante la palabra del Señor en este momento. Amén. Y quiero que primero definamos qué es un matrimonio. Bien conocemos que el matrimonio es la unión de dos personas, un hombre y una mujer, para vivir juntos y formar una familia. Ese es el matrimonio y esa es la definición que nos da el diccionario secular. ¿Okay? Y en varios diccionarios podemos encontrar esa definición. Vivimos actualmente en una sociedad actual donde vemos que hay jóvenes, donde vemos que hay adolescentes que se ponen y se juntan a vivir, ¿verdad? Se van a una casa, se consiguen una pareja, de repente a los meses dejan a esa pareja y buscan a otra persona, ¿ok? Muchas de esas personas también son del mismo género, ¿okay? Pero vemos que existe esa variedad de cosas dentro del mundo actual y muy pocos matrimonios. Es muy raro ver que dos personas se casen, que haya un acto civil, un acto eclesiástico para definir lo que es el matrimonio. Entonces, mediante esas cosas que están pasando, nosotros como iglesia debemos ser diferentes a ellos y recordar cuál es el modelo exacto que nos ha dejado Jesús, cuál es lo establecido, qué es un matrimonio verdadero. Ya que no existe un matrimonio verdadero actualmente, nosotros como luz, recordemos que nosotros somos luz, debemos alumbrar esta sociedad, entonces le debemos alumbrar por medio de relaciones amorosas sanas, fundamentadas en el amor de Dios. Actualmente no existe matrimonio, solo personas que se juntan. Podremos decir que en la actualidad, en las iglesias, dentro de nuestras iglesias, de cada 4 matrimonios hay por lo menos 2 que terminan separados. Y esto es un asunto grave, porque se ve la influencia del mundo en estas cosas. No sabemos también cuáles son todas las razones por las cuales un matrimonio cristiano debería separarse, ¿verdad? Pero es importante que si podemos tomar una decisión, poder ser firmes en esa decisión. Recuerden siempre que el matrimonio es la segunda mejor decisión o es la segunda decisión más importante que debemos tomar en nuestras vidas. La primera siempre tiene lugar en aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y si estás viendo este video, yo creo que ya lo hiciste y por eso quisiste ver este video en este canal. ¿Okay? Entonces, la segunda decisión más importante es con quién vas a vivir el resto de tu vida. Y es importante que tomes muy bien la decisión, que no te bases solamente en físicos, que no te bases en solamente algunas pequeñas actitudes, sino que puedas tener una bendición, que puedas tener esa palabra de Dios en tu vida para poder tomar una decisión acorde a la voluntad y el propósito de Dios. ¿Ok? Esta herramienta que te traigo hoy, que quiero traerte hoy, va a ayudarte un poco a poder reforzar en lo que quieres y en lo que no quieres, y en lo que Dios quiere para ti y lo que no quiere para ti. ¿Ok? Para empezar, quiero hablarte de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el poder o es la facilidad, la acción, la energía que yo tengo como ser humano, ¿verdad? Para decidir hacer o no hacer algo. Y así mismo está con Dios. Dios en su plena voluntad, lo que conocemos de Dios como cristianos es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2.
pero en su plena voluntad Él ha creado todas las cosas. Él decidió hacerlo, así como también hay veces que Él puede decidir no hacer algo, porque puede que no convenga que recibamos ese algo que estamos pidiendo, y por eso Él decide no hacerlo. Entonces esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Romanos 12:2 le leemos como dice el texto, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos con las cosas de este mundo, sino poder estar en esa voluntad de Dios, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. No vamos a motivarnos o no debemos quedarnos nada más cuando voy a elegir una pareja. No solamente es lo físico, no es solamente que tiene una sonrisa hermosa o que tiene el cabello largo, qué sé yo, o que huele rico, que el Señor la usa mucho. Sí, eso está bien porque al fin y al cabo esas son las cosas que van atrayendo a uno, pero debemos ir un poco más allá. Debe haber algo más allá de eso, y ya lo vamos a ver en las siguientes páginas. Oye, en las siguientes conversaciones. Ok. Entonces existe esa voluntad. La voluntad de Dios para nosotros es que nosotros estemos bien, que nosotros podamos conseguir su amor, que podamos recibir la salvación que Él nos ofrece. ¿Ok? Y en cuanto a matrimonio, yo creo que la voluntad de Dios es que podamos tomar esa decisión correcta. ¿Ok? Él no va a elegir por vos. Y disculpen los argentinos, Él no va a decidir por ti. Él no va a elegir a la persona por ti. Tú eliges la persona. Tú tienes un libre albedrío o una voluntad de quién quieres para ti, de quién quieres para tu vida. Ahora, hay personas que dicen: no, bueno, que esa no fue la voluntad de Dios, que no sé qué, que esto y que lo otro. Bueno, ya va. Yo creo que no era la voluntad de Dios. Eso está bien. Pero entonces es porque la voluntad fue tuya de que eso pasara así. ¿Ok? Si a mí me fue mal en mi noviazgo, en mi matrimonio, fue porque fue bajo mi voluntad. Ahora, cuando es dentro de los planes de Dios, no va a pasar de esa manera, porque Él sabe mucho mejor qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos conviene para nuestras vidas. Pero entonces no caemos en voluntad. En voluntad Dios va a querer para nosotros lo mejor. Va a querer siempre que obedezcamos sus leyes, sus mandamientos. Él va a querer bendición, va a querer amor para nosotros. ¿Ok? Y vemos Génesis 24:4. Dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Ok? Esta es la historia de Abraham, que manda a buscar al siervo, esposa para su hijo Isaac, y le dice que vaya y la busque dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta aquí, en este contexto, leyendo parte de este libro de Génesis, que lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, es que tomaran a alguien para sí de su mismo pueblo. En este sentido podemos definir que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios, yo puedo tomar una decisión de quién quiero para mí o de quién no quiero para mí. ¿Ok? Entonces es algo que está dentro de mi voluntad de elegir. Ya Dios tiene su voluntad en cuanto al matrimonio, y es que podamos ser felices, que podamos tener matrimonios de bendición. Pero ahora, ¿es tu voluntad casarte o no te quieres casar? Tú decides sí o no. Recordemos que así como seguimos a Jesús por libre albedrío, porque decidimos seguirlo, las personas que están en el mundo decidieron no seguirlo. Así mismo está con el matrimonio. Podemos decidir casarnos o no casarnos. Y siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo, va a ser un matrimonio donde pueda haber bendición. Lo siguiente que vamos a ver es que la voluntad de Dios, que escuché una vez, dice que es resistible. ¿A qué me refiero con resistible? Yo me puedo resistir a la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios para mí es que yo tenga salvación, que tenga vida eterna, que yo pueda ser libre de mis pecados. Pero yo también tengo mi libre albedrío y puedo decidir no ser libre de mi pecado, puedo decidir alejarme de Dios y vivir una vida de espaldas a Él. En ese sentido, Dios permite que tú escojas, ¿verdad? Y no es alguien que Dios tiene preparado para ti de antemano, que esta es la mujer. No, Dios te respeta tu decisión. Dios puede tener a alguien ideal que complementa lo que Él ha hecho en ti. Y Él te lo puede decir, te lo puede revelar. Y con esto también quiero invitarte a que veas un video de una pastora, el cual tiene nombre Rebeca. Yo se lo voy a dejar en la descripción para que lo estén viendo. Ella comenta y ella testifica de que Dios le reveló quién era su esposo. Y al esposo también le dijo algo de eso, ¿verdad? Le dijo quién iba a ser su esposa. Pero es un trato personal de Dios con cada uno. Hay personas, por lo menos a mí, yo creo que Dios no me diría ese tipo de cosas. Yo lo veo desde ese punto de vista. No creo que Dios me diga ese tipo de cosas. Entonces, podemos ver aquí de esta manera que Dios no es que prepara a alguien para ti. Dios puede tener a alguien que sea dentro de ese propósito de Dios para tu vida, para que sea tu complemento, para que sea tu ayuda idónea, para que sea tu compañero de vida. Pero si tú no lo quieres a Él porque te parece feo, o te parece fea, o de repente no lo conoces aún, y conoces a otra persona que te gustó, esa persona gusta de ti, entonces bueno, tú decides casarte y se casan, y son cristianos y lo están haciendo las cosas bien. Pero lo que quiero decir con esto es que si en esa voluntad de Dios, que muchas personas dicen, no, bueno, la persona que es la voluntad de Dios para ti es esta fulana. Yo tengo el poder también de decidir si quiero irme con ella o no quiero irme con ella. Y Dios también me puede decir, esta es la persona que yo quiero que sea para ti. Porque Él tiene un propósito. Vamos a querer en propósito ahorita. En propósito para ti, para que sea de bendición para tu vida. Pero la voluntad es tuya. Yo decido o no decido. Dios respeta. Dios te va a respetar tu decisión. Igualmente como si te alejas de Él, Él va a respetarte. Ahora, si tú decides tomar una decisión que no va acorde al propósito de Él, Él te va a respetar. Él sabe y va a saber muy bien que tú lo elegiste y que tú lo quisiste así. Pero pueden pasar cosas que no te van a agradar mucho porque no estuviste dentro del plan de Dios o no estuviste dentro del propósito de Dios. Y entonces por eso es mejor ser guiados mediante el propósito de Dios, mediante el plan de Dios para nuestras vidas. Y no por la voluntad de nosotros. La voluntad de Dios, que tengamos bendición, como lo dije antes, que tengamos matrimonios sanos. Ahora, el propósito de Dios es que esa persona sea de bendición, que te ayude en tu ministerio y que te respalde, que te complemente. Ese es el propósito. ¿Okay? La voluntad siempre es tuya de querer o no a esa persona, o de querer casarte o no querer casarte. Entonces, vemos también que existe el propósito. La definición de propósito es un plan, es un plan, una meta, un propósito, algo que va a definir algo, una finalidad. Un propósito es una finalidad, un plan, una meta que se quiere alcanzar. ¿Ok? Por eso esto está dentro de Dios. El propósito está dentro de Dios. La voluntad está dentro del plano humano. También está dentro del plano de Dios. Pero en caso del matrimonio, yo creo que se llevaría más al plano humano. ¿Ok? Dentro del propósito de Dios, vamos a encontrar que esa persona que Dios quiere que sea para nosotros va a ser de bendición para nuestras vidas. Y si estamos dentro de ese propósito, nos va a ir bien. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo
tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí vemos la palabra voluntad también. Él quiso hacer todas las cosas, pero él tenía un propósito para ello. Ahora, te pregunto, y yo sé que no me puedes responder porque esto es un video. Cuando tú tomas una decisión, ¿tienes un propósito para ello? El ser humano está atado a decisiones triviales. Salgo a la calle o no salgo, me compro este chocolate, no me lo compro, almuerzo en la calle o almuerzo en mi casa. Pero esas decisiones son triviales y no tienen un propósito en sí. No llegan a una finalidad mayor o no llegan a un plan mayor. Ahora, la voluntad de Dios tiene un propósito mayor. La voluntad de Dios para ti es que puedas tener bendición, es que puedas elegir bien a esa persona con quien te vas a casar con un propósito. No es nada más que te vas a casar y ya. Hay un propósito de por medio y es lo que quiero que puedas analizar. Si eliges mal, si en tu voluntad está casarte con una persona que es un yugo desigual, ahí no hay propósito. Si en tu voluntad está casarte con una persona donde sabes que es cristiana, donde sabes que están haciendo las cosas bien, pero que al final no es tu ayuda idónea, no hay un propósito. Debemos buscar siempre es el propósito de Dios para nosotros. En vez de preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios que me case? ¿O es la voluntad de Dios que mi hermano se case? ¿La voluntad de... No, debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios para que yo me case? Amén. Quiero que lo veamos de esa manera. Dios, en su buena voluntad, tiene un propósito para ti y para mí. Tú escoges si caminar dentro de ese propósito o no. Ahí está haciendo uso de tu voluntad o del libre albedrío. Es voluntad de Dios que lo sigas, pero tú no eres libre voluntad de no hacerlo. Es el propósito de Dios cumplir lo que Él ha dicho de ti, pero alegra, ahí tengo que recortarlo. Pero ahora cumple su voluntad y encontraremos que estaremos caminando en su propósito. No te desanimes. La verdad pienso personalmente que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios no es algo bíblico, no es algo que salió de un estudio teológico ni nada por el estilo, es algo que pienso personalmente. Y me disculpa si algunos están en descontento conmigo. Pero pienso que la voluntad de Dios para este tiempo y el propósito de Dios es que todos nos casemos. ¿Okay? Todos los hermanos y todas las cosas. ¿Por qué? Porque veo que hay muchas cosas, muchas faltas de doctrinas, muchos matrimonios igualitarios y hay un movimiento del enemigo fuertemente en estas cosas del matrimonio. Y yo creo que los que tenemos que dar el ejemplo y hacer ejemplo de un verdadero matrimonio somos la luz, nosotros como cristianos. Entonces hay familias que se están perdiendo, hay niños que lo están adoptando familias de este tipo igualitario. Entonces nosotros estamos llamados para restaurar esas familias, para levantar matrimonios sanos. Y yo creo que en la actualidad tiene que existir matrimonios buenos dentro de los propósitos de Dios para formar una buena base de la sociedad. Recordemos que la familia es la base de la sociedad. Y la base de la sociedad tiene que ser esa buena familia que esté fundamentada en la fe. Ok. ¿Cómo lo haremos correctamente? Orando y buscando el propósito de Dios para nuestra vida. Siempre debemos buscar el propósito de Dios. Es duro y a mí me toca este tema también. Me llega. Yo he estado pasando por estas situaciones donde tengo que elegir, pero donde no sé si es el propósito de Dios para mí o no. Entonces, bueno, quiero que puedas
elegir dentro del propósito de Dios. ¿Es tu voluntad casarte o no casarte? Ya Dios decidió que bendecirte, Dios decidió ayudarte con un propósito. Ahora tú tienes que tomar tu decisión dentro de tu voluntad, seguirlo y caminar hacia ese propósito. Dios te bendiga mucho, espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Si tienes alguna duda o inquietud, lo puedes dejar en los comentarios. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, me dejas un like si te gustó el video. Si no te gustó, bueno, no le dejes like. Y bueno, si puedes compartir este video, sería de gran bendición para mí y para otras personas que puedan llegar a este mensaje también. Dios te bendiga mucho, gracias por estar allí. Hasta luego. No entendí tu seña.